Bendiciones, bendiciones. ¿Quiénes están bendecidas en este día? ¿Quiénes han recibido esa presencia de Dios? Impresionante. De verdad que nos gozamos, es un gozo para nosotros este día, lo anhelamos cada año. Y bueno, hoy tengo el privilegio de presentar a una persona muy, muy especial para esta casa. Es la pastora Dina Reyes Chávez. La pastora es la esposa del pastor Nahum Chávez, es madre de 2 hijos, 2 jóvenes, Andrea y Nahum Jr., y de su perrito Cubby. La pastora Dina conoció a Cristo desde los 12 años y le ha servido desde entonces. Su ministerio en Estados Unidos ha sido ya por más de 10 años pastoreando en la iglesia Living Branch Church en español, bajo la cobertura de Gracia Internacional. Así que es una iglesia hermana. Así que bendecimos su vida, estamos privilegiados de tenerla con nosotros y la recibimos con un fuerte aplauso. Gloria al Señor, qué lindo estar en casa, porque así me siento cuando vengo acá. Cada vez me siento en casa, así que gracias por ese cariño. Tengo pueblo, ¿verdad? Ya me puedo lanzar de candidata. Las amo mucho. Gracias a todas, gracias a la pastora Andrea. Sé que salió con las jóvenes, pero es siempre un honor, un privilegio y siempre somos tan bendecidas cuando venimos acá. Cuando vimos el título, ¿verdad? Pelea por tu milagro. Yo dije, tengo que llevarme a mis guerreras. Y aquí andan mis guerreras de Conroe, de Living Branch, que vinieron un buen grupo. Gracias, hermanas, porque ahí están. Quiero decirles que ellas también son un equipo, un brazo fuerte para mí, de apoyo enorme. Y la mayoría de ellas fueron equipo de trabajo en una conferencia que tuvimos hace un mes atrás. Y ellas, pues ustedes saben que las que están también sirviendo a veces por estar pendientes de todo no reciben. Entonces dijeron, no, acá nos vamos a que ir y a recibir. Así que ahí están recibiendo, gloria al Señor por eso. Mi hija también me acompaña, por allá está. Así que le doy gracias a Dios por su vida y por cada una de ustedes, hermanas. Fue bien lindo compartir en la hora de lunch. Con las hermanas de Cali, con las hermanas de Colombia, con mis hermanas de Honduras también. Fue muy lindo ese tiempo y disfrutamos la comida juntas y ese compartir que siempre es delicioso. Y precisamente yo quiero hablarles hoy, porque Dios nos va a hablar a todas, pero me permiten un momentito, quiero hacer algo. Porque precisamente hablamos de muchas comidas. Hablando de comida, no que me guste mucho comer, a todos nos gusta de una u otra manera. ¿Cómo le dicen en su país? Delantal, mandil, bueno, como le digan en su país. Este es muy especial para mí. Y si quieren copiar la receta, también la pueden copiar. Pero justamente hoy lo que quiero hablarles es de una receta muy especial. Y pues las recetas están dadas por ingredientes, ¿no? Y por pasos a seguir para lograr ese platillo, ese resultado que ustedes necesitan o que yo necesito. Ya que se aproxima Acción de Gracias, ¿a cuántas les gusta el pavo? Les voy a dar una receta, no, pero no es cierto que en cada país, eso hablábamos con las hermanas, en cada lugar, aún en cada hogar, diferente receta, ¿sí o no? Hay diferentes ingredientes, cada una lo hacemos a nuestra manera. La pastora Daniela hablaba, ¿verdad?, de que recientemente viven acá y me imagino que así como yo cuando llegué hace 12 años, con el pavo. Yo pensaba que el pavo lo hacían igual que en Honduras o que lo hacían el estilo mío y resulta que cuando voy probando el pavo, no quiero hablar de nadie, ¿verdad? Pero el pavo, el estilo americano de acá, me pareció muy simple. Ese es mi gusto, ¿verdad? Me pareció muy, muy simple. Entonces yo dije, no, tengo que mejorarlo, gracias.
igual, ya me lo voy a quitar, pero gracias, linda. Ah, ok, gracias. Tan bella. Gracias. Bueno, entonces uno quiere agregarle sus propios ingredientes, ¿sí o no? Uno quiere ponerle un poco más de saborcito, de salsita, de especias de las de allá de su país y darle un poquito de chilito. ¿A cuántos les gusta comer picoso? Bueno, pues resulta que cuando empecé a pedirle al Señor hace unos meses atrás, la pastora Andrea me invitó para estar hoy aquí. Y gracias otra vez. Y empecé a pedirle al Señor desde entonces, Padre, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú nos quieres hablar? Y el Señor siempre me traía a este personaje, pero es un varón. Y casi siempre en las conferencias de mujeres, ¿no es cierto?, que usamos como ejemplo en su mayoría a personajes mujeres. Yo decía, Señor, pero es que yo quisiera usar una mujer, como un ejemplo de esas mujeres valientes, guerreras y todo eso, ¿verdad? Pero el Señor me decía que era Él, y que era Él, y que era Él. Y por eso hoy, y bueno, lo de receta fue para buscar el título en realidad, pero hoy Dios nos va a hablar acerca de ingredientes que necesitamos tener para pelear por nuestro milagro. Ingredientes que no pueden faltar. Los demás usted se los echa adicionales a su gusto, como usted le guste, como usted quiera. Pero estos que yo le voy a dar hoy son indispensables, si no, no le sale. Si no, no le sale el platillo, ¿sí? Pero antes de comenzar, yo sé que es una palabra muy, muy fuerte la que el Señor nos va a dar hoy. Y quisiera que cerremos nuestros ojos y oremos, porque así como en este tipo de temas y en este tipo de conferencias, el enemigo también se levanta en contra y trata de robar incluso la palabra. Y esta no es una hora fácil, pues después de los lunch siempre uno queda un poco, ¿verdad?, que le baja el sueñito. Pero hoy, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo a tomar autoridad sobre esta casa, Señor, la autoridad no la que tú, la delegada por ti, Señor, pero autoridad sobre el enemigo, autoridad para cubrir, Señor, a cada mujer y a cada uno de los asistentes y de los que están colaborando en esta actividad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a blindar la palabra que tú tienes hoy para tus hijas. Y Señor, ponemos una coraza para que el enemigo no pueda escuchar. Hacemos esta palabra inaudible, inaccesible, intocable, invisible para el enemigo. Y hoy, Señor, yo declaro que los oídos son abiertos, los oídos espirituales de tus hijas, Señor, y que tú puedas hablar al corazón de ellas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, vamos a hablar acerca de este personaje que la palabra en el libro de Josué, en el capítulo 6 y 7, encontramos la historia, y parte del 8, encontramos la historia de este personaje que probablemente usted ha oído mucho hablar sobre él, pero este fue el que el Señor me dijo, este es el que te va a dar los ingredientes que yo te quiero dar hoy. Para este tiempo y para este momento en las vidas de estas mujeres. Entonces, hoy descubriremos a través de la vida de Gedeón o Gedeón, como usted le diga, ¿verdad? Fue el quinto juez sobre Israel y fue uno de los héroes de la fe. Y encontramos su nombre allá en Hebreos 11, ¿verdad? Donde nos habla de la galería de héroes de la fe, donde menciona todos aquellos que por la fe hicieron proezas en el nombre del Señor. Y no me voy a detener tanto, pero sí me llamó mucho la atención, porque el lema, el versículo lema, ¿cuál es el versículo lema? Lo andan todas en sus camisetas, ¿verdad? Joel 2:25. Y la palabra dice ahí, yo les resarciré los daños que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, este gran ejército que el Señor envió contra ustedes. Y precisamente en el libro de Josué capítulo 6 y versículo 1 nos cuenta que el pueblo de Israel se había apartado del Señor y que había venido un ejército que parecían langostas de tan numeroso, porque las langostas no son como los lobsters, ¿verdad? Que nos gusta comer, sino las langostas eran como insectos, eran insectos, ¿verdad? Y aquí han estudiado porque este ha sido el año de la restitución en esta casa, ¿verdad? Y sé que han estudiado
este tema con sus pastores. No me voy a detener mucho ahí, pero sí quiero que analicemos cómo Dios va hablando todo esto. Y Gedeón entonces es levantado por Dios, porque no me voy a detener mucho en ese llamado. Usted puede leer eso, pero quiero llegar al punto donde Dios nos va a hablar en esta tarde. Y entonces el pueblo de Israel estaba siendo pisoteado, estaba siendo robado, no los dejaban ni siquiera las cosechas. Todo lo que Israel hacía, venían los madianitas y se lo robaban y se lo destruían y los pisoteaban y los tenían amedrentados, los tenían con miedo. ¿Por qué? Porque eran mucho más numerosos que ellos, así dice la palabra, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, los comparaba como langostas por lo numeroso que eran. Creo que me siento incómoda con esto. Me lo voy a quitar, ya entendieron el mensaje, ¿verdad? Entonces, gracias. Fuera glamour. Gracias, Bella. Entonces, el Señor le dice a Gedeón, se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le dice que a él lo está encomendando, a él lo está llamando para levantarse. Con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza, varón esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza, porque tú eres el que va a liberar al pueblo de esa opresión de los madianitas. Entonces el Señor, el ángel de Jehová, a este hombre que ni siquiera creía en sí mismo, que se menospreciaba a sí mismo y que le dijo: Señor, yo no soy el más capacitado, yo soy el menor, mi familia es la... Y empezó a poner un montón de excusas, como también lo hizo Moisés allá en Éxodo 3, ¿verdad? Y empezó a decirle al Señor: no, yo no, a mí no me mandes a mí. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así cuando Dios nos da una asignación y sentimos: no, Señor, yo no soy apta para eso, yo no me miro ahí, no me miro ni siquiera no tengo ese valor para hacer esto, yo nunca he hecho eso. Y empieza uno a justificarse delante de Dios: oh, yo no te quiero fallar, y ponemos un montón de excusas. Entonces Gedeón empezó a justificarse delante de Dios, pero el Señor lo había escogido y el Señor lo había llamado. Y después de hablar de mucho el ángel de Jehová hablando con Gedeón, y después de pruebas y después de donde el Señor lo convence prácticamente y él finalmente acepta y dice: ok, voy a seguir adelante. Entonces voy a comenzar con el primer ingrediente. Y el primer ingrediente que Dios le da a Gedeón lo podemos encontrar ahí mismo en Jueces capítulo 6 y versículo 25 hasta el 27. Y dice la palabra: esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón, voy a leer la otra versión: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. La primera cosa, la primera instrucción después que Gedeón acepta el llamado de Dios a poder levantarse en contra de aquellos que le estaban robando todas sus cosechas al pueblo, que estaban destruyéndolos, que los tenían subyugados bajo el temor y robándoles como el saltón, el revoltón y la langosta, ¿verdad? Porque la palabra los compara con langostas. Y entonces la primera cosa que le dice el Señor es: ve y destruye los ídolos de tu padre. Y el Señor me decía claramente: hay mujeres en medio de las que van a estar ahí que necesitan destruir ídolos en su vida para que el milagro comience a darse en ustedes.
La primera receta que Dios quiere, la primera ingrediente que Dios quiere darte para que empieces a preparar el terreno para recibir tu milagro es la obediencia. Y les voy a decir, yo vengo de un trasfondo donde era idolatría completa. Yo misma, de niña, toda la vida estudiando en escuela católica desde toda la vida. Y no estoy, ¿verdad?, entrando en esto, pero la idolatría puede ser de muchas formas. Usted puede idolatrar a personas, a objetos. Y hay personas que no pueden soltarse de las tradiciones y eso también se vuelve idolatría. Porque hay ciertas tradiciones de nuestros padres y nuestros padres representan nuestros antepasados, ¿sí? Cosas que nos han sido transmitidas, que tú sabes que la Biblia dice que no deberíamos de estar haciendo ni comiendo, ni haciendo, ni practicando, pero es tan fuerte esa costumbre que te ha sido heredada, que el Señor quiere que tú rompas con esas herencias para poder comenzar a hacer la obra en tu vida, y probablemente mucho de eso es lo que está impidiendo tu milagro. Y la primera orden del Señor para que el milagro se diera, porque Él le dijo, ve con esta tu fuerza, yo estoy contigo, yo voy contigo, la victoria está garantizada si Él va con nosotros, ¿sí o no? La victoria está garantizada, pero ¿por qué no fue y nomás le dijo, ya están derrotados, de un soplo, los derroté? Pero había pasos que seguir, y el primer paso a mí me llamó mucho la atención. Derriba los altares de tu padre, porque el padre, aunque era también del pueblo de Dios, pero dice al inicio en ese capítulo que el pueblo de Dios se había ido, se había corrompido, se había apartado de Dios, se había introducido prácticas como esa idolatría. Vemos al padre, a un hijo de Dios, practicando idolatría para Baal y para Acera. Y el Señor le dijo, con la madera con que los cortes, con esa misma madera vas a sacrificarme toros para adoración para mí. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy, con la madera de tus ídolos, con lo que era antes, esas tradiciones, esas cosas que tú estás guardando, que no son agradables para Dios, cosas que a cada una Dios nos va a hablar de manera distinta, pero cada una sabe lo que está en su corazón. Y el Señor está diciendo, levántate. Esa es la primera orden de parte de Dios. Levántate en obediencia y derriba a esos ídolos de tu vida. Hay cosas que has estado guardando, que te regaló un noviecito del pasado, o el ex esposo, si es que hay alguien que está en segundas nupcias, o algo que vienes guardando que significa mucho para ti, pero que en tu corazón sabes que en medio de todo hasta se ha convertido en una atadura del alma. Y hoy el Señor está diciendo, derriba esos altares, mujer, derriba esos altares. El segundo ingrediente, ya se bloqueó. El segundo ingrediente que el Señor hoy nos quiere dar, y que ya lo hablamos, ya lo hablaron mis hermanas antes, y es hermoso ver cómo Dios va poniendo todas las cosas en orden, pero el segundo ingrediente, no menos importante, sino al contrario, no hay un orden, todo lo puede mezclar, ¿verdad? Pero Dios le dio una instrucción acerca del ejército que iba a levantar. Y ese ejército primero iba a ser un ejército de 32,000 hombres. Pero después de eso le dice, son muchos. Vamos a bajarle. Y le quita 10,000. Y después el Señor le dice, todavía son muchos. Y lo deja a, ¿quién sabe? Muy bien, no tengo premio. Pero lo dejaron a 300. A 300 lo dejaron, ¿verdad? Y imagínese que la palabra describe ahí en el versículo 7 y 8 del capítulo 6, dice que el ejército contrario eran una multitud incontable, como langostas. Y a este le va quitando y le va quitando soldados en vez de añadirle, en vez de decirle te voy a mandar refuerzos del norte, del sur, así quisiera uno que Dios dijera, pero al contrario, le va quitando ejército. Y de repente usted cree que más bien Gedeón estaba preocupado.
Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios se va a glorificar, para que verdaderamente sea un milagro, tiene que ser algo que para nosotros como humanos es imposible. Amén. Porque para lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Amén. Entonces Dios lo que quería era que Gedeón desarrollara su fe. ¿Se imagina usted en el corazón de Gedeón? Yo me lo imagino latiendo a 1000 por hora, ¿verdad? Pero eso de ir a enfrentarse con un ejército de 300 a un ejército tan numeroso. ¿Qué lógica tiene eso? No tiene ninguna lógica. Cualquiera incluso podría resentirse con Dios y decir, ¿qué clase de Dios me está mandando a la carnicería que nos deshagan todos ese ejército numeroso? Pero Dios estaba trabajando la fe de Gedeón. Y ese es el ingrediente número 2, nuestra fe. Creer por las cosas que parecen imposibles. Creer que para Dios todo es posible. Creer que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque parezca ilógico, aunque a la razón humana no tiene ningún sentido, por eso son milagros. Por eso son milagros, porque no tiene ningún sentido, ninguna explicación. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado, para que uno dijera, solo Dios pudo hacer esto, solo Dios pudo darme la victoria, solo Dios pudo quitar ese diagnóstico de enfrente, solo Dios pudo recuperar a este hombre que parecía caso perdido. Solo Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Esa fue lo que Dios le enseñó a Gedeón en ese proceso. En Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi espíritu. Así que el Señor le estaba enseñando a Gedeón a luchar en las fuerzas de Dios, en las fuerzas de su espíritu, no con ejército ni con sus propias fuerzas. Amén. Amén. Tercer ingrediente. Dice la palabra ahí en Jueces 7:15, que al oír, bueno, se dio toda una instrucción, ¿verdad? Y Gedeón fue a inspeccionar, por decir así, fue de espía nada más al principio por instrucción del Señor, a ver el ejército, y escuchó a 2 varones hablando de lo que él había tenido un sueño. Y al oír Gedeón, dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y la interpretación que hizo, adoró porque estaba confirmando su victoria. Adoró porque estaba confirmando su victoria. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo es más fácil adorar? ¿Cuando ya tuvimos la victoria o antes de tenerla? ¿Antes? ¿En serio? No, yo sé que aquí todas son santas y súper espirituales y todo, pero hermana, siendo honestas, la verdad, qué gozo y qué ganas de adorar cuando nosotros ya obtuvimos la victoria y danzamos y gritamos en la presencia del Señor. Pero antes de, o sea, si sabes que te vas a enfrentar 300 contra 30,000, o sea, una proporción de ese tipo, no es fácil adorar. No es fácil adorar porque sabes que estás a punto de entrar en la pelea, estás a punto de entrar en la batalla y tú dices, voy en desventaja. O sea, en mi mente, Señor, ayuda mi fe, porque aquí voy, Señor, y yo te creo, y si tú me mandaste, yo aquí voy, pero en mi mente, Señor, todavía hay una duda, hay algo, Señor, y Dios tuvo que mandarlo a escuchar de la misma boca del enemigo, escuchando decir, esta no es más que la espada de Gedeón, cuando estaba interpretando el sueño de lo que ellos habían hablado. Y el Señor le dice, la primera reacción de Gedeón al oír lo que esos hombres impíos estaban hablando y diciendo que era Dios quien le estaba entregando la victoria a ellos, entonces la primera reacción fue caer rendido a sus pies.
Hermanas, es que Dios nos está llamando a una vida de adoración por la victoria que Él ya nos prometió, aunque todavía no se ha dado, aunque todavía no la estamos viendo. Pero si tú le crees a Dios y si tú has venido hoy, yo vengo por mi milagro. Sí, Señor, yo vengo por mi milagro, y porque lo creo y porque creo que tú lo vas a hacer, entonces yo te adoro, Señor. Nadie me va a tener que estar ni animando para hacerlo ni nada. Yo misma espontáneamente va a salir de mí un agradecimiento tan grande, una convicción tan grande, que la adoración fluye espontáneamente en tu vida. Amén. La adoración fluye espontáneamente cuando tú estás segura de tu milagro. ¿No lo has visto todavía? No lo has visto, pero ¿estás segura? ¿Cuántas están seguras de su milagro? ¿Cuántas están seguras que el que prometió lo va a cumplir? El que prometió lo va a hacer. Y así pasen 20 años. No te quiero desanimar, pero ¿por qué no? Si ya vimos que Ana pasó tanto tiempo. Y si tanto podemos esperar, Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su palabra. Entonces, después de que él escuchó esa interpretación del sueño, dice en el capítulo 7, versículo 16, dice que entonces Gedeón dividió los 300 hombres, los dividió en 3 grupos, y a cada uno le dio 3 ingredientes que yo quiero darte adicionales. Ya vimos la obediencia, ya vimos la fe, ya vimos la adoración, y aquí vienen otros 3, y esto van de un solo, los 3, ¿verdad? Dice, dividió entonces a los 300 hombres y dio a todos ellos trompetas en sus manos, trompetas, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Entonces, trompetas, cántaros vacíos y teas ardiendo. Teas, antorchas, ¿verdad? En buen español. Antorchas encendidas en sus manos. Me voy a saltar al versículo 20 y dice, los 3 grupos hicieron lo mismo. Tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las antorchas y en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Me encanta hoy, sentí que mi corazón saltó cuando escuché el shofar que mi hermano hoy ejecutó. ¿Sabe? Para mí esa fue una confirmación, porque todo esto, como les dije, viene Señor, luchando con Dios. ¿Es esta la palabra, Señor? Pero oigo ese shofar y mi hija está allá. Yo tengo un shofar en casa y quería traerlo. Y cuando lo oigo, dice, sí, era del plan de Dios, porque ya estaba aquí. Pero ¿sabes qué significa la trompeta? La trompeta, dice la palabra, y lo voy a decir nada más rapidito en Números 10:9, dice, y cuando en la tierra salgan a la guerra en contra del enemigo que los ataque, darán toque de alarma con las trompetas, para que yo, el Señor su Dios, me acuerde de ustedes y los salve de sus enemigos. ¿Y sabe qué? Las trompetas eran esos cuernos que se usaban en ese tiempo, eran los chofares, eran convocatoria de guerra, eran señal de alarma, y se les daban al ejército, y se les daba una trompeta por cada 1000 o 10,000, ya no recuerdo bien el dato, por cada 1000 una trompeta. ¿Qué pasó cuando los enemigos escucharon 300 trompetas? Porque a cada uno le dio. ¿Qué fue lo que interpretó la mente del enemigo? Viene más. Pero sabes una cosa, Dios hoy te está diciendo, necesitas tocar trompeta. Convocatoria de guerra para tu propia vida, mujer, pero también convocatoria de guerra para que tú no estés sola. La trompeta la oyen otros, y es necesario, mujeres, que empecemos a tocar trompeta en nuestros hogares, que tú convoques a tu esposo. Si tu esposo aún si no conoce del Señor, dígale,
Usted sabe cómo envolverlo, ¿verdad? Pero dígale, amorcito, mira, es bueno que oremos, es bueno que usted sabe el momento exacto y la forma exacta, cómo lo va a convencer, pero usted levante trompeta, ponga a sus hijos. Hay formas de hacer las cosas, pero es necesario que tú empieces a levantar esa voz de trompeta. Dice 1 Corintios 14:8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? No se puede preparar para la batalla si no suenas la trompeta de Dios que está ardiendo dentro de ti y tú la estás escuchando. Yo sé que usted está aquí hoy porque usted escuchó la trompeta de convocatoria para la guerra, porque tu milagro va a venir, pero es necesario pelear por ese milagro. Amén. Las otras dos cosas bien rapidito que Dios le dice a Gedeón que va a usar, los otros dos ingredientes, ¿cuáles eran? La antorcha encendida. Y la antorcha encendida significa, todos sabemos, ¿verdad? Hemos oído acerca de lo que comparamos, con qué comparamos el fuego. La palabra dice el Espíritu Santo, y Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el Señor nos está diciendo hoy, es necesario que tengas tu antorcha encendida, porque tu victoria va a venir cuando tengas en tu mano, cuando tú tengas esa antorcha encendida, el poder del Espíritu fluyendo en tu vida. Pero me llama la atención esto, y con esto voy terminando. El Señor les dice que lleven cántaros, y adentro de ese cántaro ponen la tea. Se imagina que vamos de noche a atacar el campo del enemigo. En una espada, en una mano la trompeta. Vea que esta batalla no se peleó con espadas, hermana. No se peleó con espadas, se peleó con trompetas. O sea, por eso les digo, el pavo lleva diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Hermanas, se peleó con trompetas y con una antorcha tapada con una vasija de barro. ¿Por qué tapada con la vasija? Y la vasija tenía que estar vacía. ¿Sabes quién es la vasija? Eres tú. Pero mientras la vasija no se quiebre, no hay victoria. Mientras la vasija no se quebraba, la luz, el fuego, el poder no iba a salir. Era necesario cubrirlo por el momento de acercarse al enemigo. Pero al momento lo que iba a suceder y que era necesario tocar la trompeta, quebrar la vasija para que el fuego de Dios hiciera lo que Dios iba a hacer. Y mira aquel ejército, aquel montón de antorchas encendidas. Pero es necesario que la vasija se quiebre. Dios no va a poder traer ese milagro a tu vida, mujer, si no hay quebrantamiento genuino en ti. Porque yo le voy a decir muchas veces, nosotros queremos que Dios haga la obra en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestras finanzas, pero no estamos dispuestas a quebrar la vasija. No estamos dispuestas a dar nuestro brazo a torcer. Hay gente pidiéndole un milagro al Señor y todavía llenos de soberbia. Gente pidiéndole un milagro al Señor y todavía llenos de dureza de corazón. Dios no va a obrar, el fuego no va a salir si la vasija no se quiebra. Es necesario, mujer, que tu corazón se quebrante genuinamente delante del Señor. Que no lo quebrante el enemigo, porque eso sí es mortal. Que te quebrantes tú voluntariamente y le digas: Señor, yo quiero hoy entregarte mi vida genuinamente. Yo no te voy a buscar, Señor, solo por el milagro que espero de ti, como si fueras Santa Claus que da regalos en Navidad a los que se portan bien según la costumbre de acá. Muchas veces nos acercamos a Dios dizque buscándolo a Él, pero en realidad estamos buscando sus bendiciones. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere vasijas quebradas que le digan: Señor,
yo soy barro en manos del alfarero. Yo quiero que quebrantes mi vida y me hagas de nuevo si es necesario. Como dice aquel hermoso canto del pasado, ¿verdad? Y como dice también el libro de Jeremías, yo fui a la casa del alfarero. Y el Señor lo puso a observar cómo el alfarero trabajaba. Tú y yo somos esas vasijas. Necesitamos quebrarnos delante del Señor para que su poder pueda fluir, para que su victoria pueda venir sobre tu vida. El milagro está, el milagro viene, la promesa está. Ahora te toca a ti poner en práctica esa mezcla que Dios tiene. Es necesario quebrar tu vida. Toda dureza de corazón. Y pongámonos de pie por un momento y vamos a adorar al Señor. Toda dureza de corazón que ha habido en tu vida. Tú crees en Dios, tú adoras al Señor, tú buscas de Dios, tú vienes a la iglesia, tú te congregas, tú haces tus disciplinas espirituales. O probablemente no. Probablemente estás diciendo, bueno, Señor, yo sí necesito un milagro, pero realmente no estoy haciendo nada de mi parte. Y la única cosa que Dios pide de ti es que realmente te quebrantes, te humilles. La vasija de barro representa humillación, porque nadie con altivez puede alcanzar su milagro. Nadie que no realmente se humille bajo la poderosa mano del Señor, que te exaltará cuando fuere tiempo. Nadie va a recibir de Dios si no realmente se humilla delante de su presencia. Levanta tus manos por un momento y vamos a adorar al Señor. Y si tú hoy quieres decirle al Padre, Señor, reconozco que me faltan ingredientes de estos, pero hoy tú me has convocado a este lugar. Tú me has convocado hoy a esta cita divina, Señor, porque tú querías, Padre, darme estos ingredientes, prepararme a mí para ese milagro, prepararme a mí para pelear esta batalla, no con mis fuerzas, ni con ejército, ni con fuerza, sino con tu espíritu en mí, Señor. Pero tu espíritu no va a fluir si yo no quebranto mi vida, Señor, en este momento. Vengo ante tu presencia. Yo te invito que si tú quieres venir aquí al altar, si has estado luchando por realmente entregarte a Dios y decirle, Señor, yo necesito un milagro, pero me cuesta entregarme por completo, me cuesta creer, la duda viene dentro de mí, me cuesta creer esas cosas que parecen imposibles. Yo quiero creer, Señor, yo quiero que tú lo vas a hacer en mi vida. Creo que tú lo vas a hacer. Señor, ven y quebranta nuestras vidas y dile al Señor en esta tarde, quebranta mi vida, Señor, hazme de nuevo. Padre, gracias te damos. Gracias.